Se viene un choque explosivo en Japón. El noqueador mexicano Eduardo Sugar Núñez, con un récord demoledor, buscará conquistar el título mundial superpluma de la FIB ante el técnico y peligroso Masanori Rikishi. ¿Será la pegada brutal de Núñez suficiente para silenciar a la afición nipona o la estrategia del japonés lo llevará a la gloria? Quédate hasta el final y descubre todo sobre esta guerra en el ring. Esta pelea no solo significa la oportunidad de coronar a un nuevo campeón, sino también un enfrentamiento de estilos completamente opuestos. El poder de nocaut brutal de Núñez contra la técnica depurada de Rikishi. El cinturón quedó vacante luego de que Anthony Kakadze se rehusara a enfrentar su pelea mandatoria contra Núñez, por lo que fue despojado de su cinturón, lo que dio lugar a esta pelea. En su momento, el ex campeón Joe Cordina también esquivó pelear con Núñez, dejando el antecedente de dos campeones que rehuyeron pelear con el mexicano. A sus 27 años, Eduardo Sugar Núñez, originario de Los Mochis, Sinaloa, ha construido un impresionante récord profesional de 27 victorias, todas por nocaut y una sola derrota. Su pegada es temida en la división superpluma, ya que ha demostrado que solo necesita un golpe certero para cambiar el rumbo de una pelea. Cuando se trata de efectividad de nocaut, Sugar Núñez no tiene igual. Cada uno de sus rivales ha sucumbido a la fuerza de sus puños. No es simplemente un boxeador, es una máquina de nocauts. La razón por la que Núñez es tan temido es clara. Ningún campeón quiere ser parte de su lista de víctimas. Su capacidad para conectar golpes definitivos en cualquier momento de la pelea lo hace impredecible y peligroso. Es un peleador con reflejos rápidos y una técnica que se combina perfectamente con su poder. Para muchos, enfrentarse a él sería como entrar a una jaula con un león, una batalla casi imposible de ganar. Una de las características más notables de Eduardo es su capacidad para mantener la calma bajo presión. Muchos boxeadores con su tipo de poder suelen perder la compostura al no encontrar rápidamente el knockout, pero Núñez ha demostrado una y otra vez que puede esperar pacientemente su momento. Cada golpe tiene un propósito y cada movimiento está calculado para maximizar el daño. Otra cualidad que hace único a Sugar Núñez es su habilidad para atacar tanto el cuerpo como la cabeza de sus oponentes. A menudo vemos a boxeadores que se concentran en un solo objetivo, pero Núñez tiene la capacidad de variar sus golpes, castigando el cuerpo para abrir oportunidades de ataque a la cabeza. Esto es lo que ha hecho que todos sus rivales terminen cayendo antes del límite. Clasificaciones actuales en superpluma. FIB número 1. The Ring número 10. BoxRec número 7. Núñez ha demostrado que está listo para el siguiente nivel con victorias contundentes sobre rivales sólidos. En su última pelea, despachó a Miguel Marriaga con un brutal knockout en sexto asalto, reafirmando su estatus como el pegador más temido de la división. Fortalezas de Núñez: poder de knockout absoluto, gran resistencia y aguante, presión constante sobre sus oponentes. Debilidades de Núñez: falta de experiencia en peleas largas, defensa vulnerable ante boxeadores técnicos, inexperiencia en pelea de visita. Es su segunda pelea de visita. Casi todas sus peleas han sido en México. Por otro lado, Masanori Rikishi, de 30 años, tiene un récord de 16 victorias, 11 por nocaut y una derrota. Aunque no es tan explosivo como Núñez, es un boxeador técnico, con gran juego de pies y una defensa bien trabajada. Ha demostrado ser un rival complicado gracias a su habilidad para controlar la distancia y su inteligencia dentro del ring. Su única derrota fue hace varios años, pero desde entonces ha mejorado y acumulado victorias que lo han llevado hasta esta oportunidad por el título mundial. Es un peleador disciplinado y metódico, lo que podría causarle problemas a Núñez si logra evitar los intercambios de golpes. Clasificaciones actuales. FIB número 3. The Ring, no clasificado dentro del top 10. BoxRec número 1. Rikishi ha demostrado ser un peleador en ascenso con 5 victorias consecutivas por nocaut. Fortalezas de Rikishi: defensa sólida y movilidad, capacidad para llevar las peleas a los asaltos finales,
inteligencia y estrategia de combate. Debilidades de Rikishi. Menor pegada en comparación con Núñez. Puede tener problemas si se ve obligado a intercambiar golpes. Esta pelea es un clásico choque de estilos. El poder destructivo de Núñez contra la técnica refinada de Rikishi. Sugar buscará cerrar la distancia rápidamente y conectar combinaciones potentes. El japonés, en cambio, tratará de mantener la pelea en la larga distancia y desgastar a su rival con movilidad y contragolpes. El factor clave será si Rikishi puede sobrevivir los primeros asaltos sin recibir daño significativo. Si logra llevar la pelea más allá del séptimo asalto, podría tener la ventaja física y mental sobre Núñez. La pelea se llevará a cabo en Yokohama, Japón, lo que podría representar una ventaja para Masonari. No solo tendrá el apoyo del público local, sino que también estará más acostumbrado a la diferencia horaria y a las condiciones de entrenamiento en su país. Esto puede jugar un papel importante en su preparación y en cómo se desenvuelve mentalmente en el combate. Pronóstico y posibles escenarios. Victoria de Núñez por nocaut. Si logra conectar su golpeo con precisión en los primeros asaltos, podría terminar la pelea antes del séptimo round. Victoria de Rikishi por decisión. Si sobrevive los asaltos iniciales y desgasta a Núñez, podría imponerse en las tarjetas. Esta es una pelea de alto riesgo para ambos. Para Núñez, es su oportunidad de demostrar que su pegada es suficiente para dominar la división. Para Rikishi, es la ocasión de probar que su técnica y disciplina pueden neutralizar a un pegador explosivo. La pelea se llevará a cabo en Yokohama, Japón, el 28 de mayo del 2025, lo que podría darle una ligera ventaja a Rikishi. Sin embargo, el historial de Núñez demuestra que no cualquiera resiste su pegada. Claro, como lo dices, primero tenemos que fijarnos en nuestro objetivo, que viene siendo esta pelea con Masanori. La verdad, es un peleador fuerte y es un gran compromiso el que tengo, pero también confío en que vamos a salir con la mano en casi 10 centímetros y pienso que es una pelea muy, muy interesante para mí, para meterme al lugar en el que quiero, en el que siento que merezco, que he trabajado mucho por. ¿Quién se coronará campeón mundial superpluma de la FIB? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre el mundo del boxeo. Arévalo, el víboro Arévalo, pues ha soportado por lo menos, pero ha contado con mucha suerte porque tendría una calificación muy baja en el primer episodio si le cuentan las dos caídas. Y en la segunda, a ver, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Si le no cuenta. se va a parar, No creo que se pare, 3-4, Muy ya van cerca en de 5. nosotros.